En un personas. mundo en constante cambio, la equidad de género se convierte en un imperativo para construir un futuro más justo. Este 5, 6 y 7 de marzo, Te invitamos a ser parte del Congreso Caminos de Equidad, Mujeres que dejan huella. Un espacio donde celebramos el liderazgo y la transformación social impulsada por mujeres. Cada historia y cada contribución cuentan en este camino hacia la igualdad. Únete a nosotros para inspirarte, aprender y actuar. Tu voz es fundamental en esta lucha. Ya estamos de vuelta con la segunda conferencia de esta primera jornada del Congreso Caminos de Equidad, Mujeres que dejan huella. La siguiente conferencista es de Bolivia, ella es Yanela Kisbert, con el tema El impacto bioquímico de la violencia de género en las víctimas. Yanela Adriana Kisbert culminó sus estudios en ciencia política y gestión pública en la Universidad Mayor de San Andrés, en su ciudad natal, una carrera que le en las relaciones políticas y sociales, sobre todo de aquel país de Bolivia y además de parte, además de otros países. Posteriormente decidió conocer la ciencia desde sus artistas, esta vez no sociales, sino terminando satisfactoriamente sus estudios en bioquímica y farmacia por la Universidad Privada Franz Tamayo, profesión que ejerce en la actualidad. Ha sido asesora de campaña en las elecciones subnacionales a la alcaldía por las siglas UCS en el año 2020 y ha participado en varias actividades en defensa de los derechos humanos de las mujeres y niños, además de víctimas de violencia. Es activista defensora de los animales y del medio ambiente. Promovió la concientización sobre el cuidado del agua, ecosistema, biodiversidad y generación de suelos por quemas que afectaron su país en el año 2024. Por si fuera poco, ha coadyuvado en la elaboración de estrategias de prevención y concientización en este tipo de desastres ambientales. Ha sido expositora de su artículo publicado en la revista peruana Mujeres en Política, Líderes y Víctimas, y además en la actualidad es asesora por la sigla Libre, partido político liderado por el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga Ramírez, quien postula a las elecciones que se celebrarán en noviembre del año en curso allá en Bolivia. Sin más, estimada Yanela, bienvenida a este espacio. Bueno, pues muchas gracias, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos Perfecto, fuerte, muchas claro. gracias a todos. Les agradezco este espacio para poder expresarme y pues encantada de estar con ustedes. Mi trayectoria en cuanto a los temas de mi primera carrera, en realidad, de mi carrera de ciencias políticas, bueno, ha sido bastante corta porque yo en algún momento tuve un conflicto interno y dije, quisiera ser una bastarda de la política, pero la política es difícil en mi país, mucho más cuando eres mujer, mucho más cuando decides optar por una carrera social que implica muchos desafíos en cuanto a la coyuntura política que atravesamos. Y yo creo que las mujeres en Latinoamérica estamos como que un poco sesgadas, un poco limitadas por la coyuntura en la cual nos hemos criado, nos hemos formado en nuestras familias, más se han empeñado en desarrollar el rol de la mujer en cuanto a ser madre, y creo que eso es un tema biológico que lo que me lleva a estudiar a mi segunda carrera, pero es un tema biológico que limita a muchas mujeres el desarrollarse profesionalmente y es un tema delicado. Es un tema que es triste en el fondo porque nosotros antes de ser mujeres somos seres humanos. Entonces yo creo que el ser humano en toda su capacidad puede desarrollarse plenamente. Nosotras, vuelvo a reiterar, estamos limitadas en cuanto a desarrollarnos profesionalmente porque siempre tenemos este conflicto de o vamos a ser mamás o vamos a ejercer una carrera y, hombre, si decides hacer los dos emprendimientos, porque yo considero que ser madre es la carrera de la que nunca se sale.
y hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien porque gracias a nosotras, sin quitar de lado el protagonismo de los caballeros, obviamente, pero hay que hacer bien ambas cosas, ¿no? Hay que ser buena madre, que formar buenos hijos e hijas, buenos seres humanos. ¿Y a qué me refiero con esto? De un tiempo a esta parte, las mujeres han decidido dejar la maternidad precisamente por este conflicto al cual yo me enfrenté, al cual muchas mujeres también considero que se han enfrentado, el que es ejercer una carrera y dedicarte a ella, o tratar de ser un buen ejemplo, una buena madre, una buena líder también en casa, ¿no? Entonces, me gustaría empezar con mi exposición y pues mi segunda carrera me lleva a esto, ¿no? Me lleva a desarrollar la ciencia, pero no solamente la ciencia social, sino a nivel científico, a través de la medicina. Yo soy bioquímica farmacéutica, entonces he visto otra alternativa más para entender la mente humana. Entonces, me gusta la fusión que he creado en ambas carreras, la cual me satisface de sobremanera. Yo soy mamá de dos grandes, los digo grandes porque son mis hijos los más mimados, pero los más inteligentes que gracias a Dios he podido formar. Y soy mamá también, trato de hacer lo mejor que puedo. Sé que nunca va a ser suficiente, pero quiero dejar este ejemplo para todas las mujeres que sí se puede, todas las mujeres que nos están escuchando. En vísperas de este 8 de marzo, un día tan importante para nosotras, dejar una huella a nivel país, a nivel Latinoamérica, de que sí podemos, tenemos toda la capacidad, es cuestión de organizarse y tener el corazón y el ímpetu altruista de llevarlo a cabo. Entonces, bueno, les agradezco nuevamente. Si tienen algún comentario más para empezar a mostrarles un poquito de lo que he preparado para ustedes. No, al contrario, Yanela, agradecidos contigo. Es un tema súper importante, impactante, porque justamente es esta combinación, como tú lo dices, es la ciencia social y la parte de la investigación científica también, ¿no? Entonces, el que te escuchemos y escuchemos estos temas, y más en tu país, yo que conozco todo el proceso de tu país, el de la lucha de la mujer, como lo dices, la parte de los clichés que hablábamos justamente, que los clichés nos afectan a todos, tanto a ustedes como mujeres, como a los jóvenes, como a los hombres también, ¿no? Pero bien lo dices, este paradigma de que la mujer solamente es para tener hijos, y sobre todo en tu país, en la región donde se encuentra tu país, es una de las, yo pensaría que no, ya hemos ido erradicando el machismo, y no. O sea, justo esa región es una de las regiones donde el machismo está más implantado. Yo tuve la oportunidad de conocerlo gracias a Daphnis Guzmán, a quien mando un fuerte abrazo, porque justo ella nos dio, creo que el primer acercamiento, el segundo acercamiento que tuvimos fue acerca de la historia electoral de las mujeres en tu país, Bolivia. Y yo quedé sorprendido porque de pronto nos mostraba unas fotos que no sé de dónde consiguió, de la señora que andaba, la Juanita se llama, creo, la señora que andaba arriba de la moto correteando a ver dónde era la asamblea, porque no la han invitado. A mí me sorprendió, porque de verdad, el hecho de, no, como tú lo dices, no solamente es que esté y que ya te digan sí, sino que se pongan de acuerdo, que se organicen, y a partir de eso generar y ejercer ese derecho que ustedes ya ganaron, que ya tienen, ¿no? Entonces, de verdad, encantados de escucharte, y adelante, puedes presentar tu presentación. Bueno, pues así es. Ciertamente, José Luis, tienes toda la razón. Ha sido difícil para nosotras. Yo creo que ese machismo al que te refieres, hay mujeres que somos también machistas, ¿no? Nos hemos criado bajo esta regla. Sí. Bueno, en la prehistoria, habían matriarcas, porque la mujer, todo se centraba en la mujer como gestora, como lo que nosotros llevamos en nuestro cuerpo, en nuestro útero, de gestar, de proteger. Y bueno, esto a lo largo de los años y los siglos ha ido cambiando. Hemos tratado quizás
no sé si, no quiero caer en una polémica en esto, pero de tratar de igualar a los caballeros y en ese afán de sentirnos iguales, ¿no? Con una paridad hacia los caballeros, creo que hemos descuidado también lo que es la feminidad, que de ninguna manera es algo bueno, porque estamos diseñadas para esto, estamos diseñadas para dar a luz, estamos diseñadas para tener en nuestro vientre a muchas generaciones. No podemos luchar por un lugar de poder a ese nivel, el cual el caballero o los hombres siempre han tenido esa labor, ¿no? El hombre es proveedor por naturaleza y la mujer es la que debe estar apoyando a su proveedor. Entonces, en ese afán de, mira, en la época de los 1960, 70, 80, cuando nuestras madres, nuestras abuelas han luchado por un lugar de trabajo, han luchado por tratar de ganar un salario equitativo al de los caballeros, creo que han descuidado a la familia y estas son las consecuencias en el año 2025 que estamos viviendo. Si yo soy madre y decido ocuparme de mi casa y decido criar a mis hijos, de pronto un día cambia la economía y necesitamos más dinero en el hogar, necesitamos ir a trabajar, entonces, ¿quién los va a cuidar? ¿La guardería? ¿Nuestras abuelas? Yo creo que si vos decides ser madre es para que tú te hagas cargo de la crianza, ¿no? De formarlos. Entonces, en ese afán de llegar y luchar a ser iguales que los caballeros, pues hemos descuidado muchas otras labores, lo cual es un tema de discusión. Yo me imagino que para futuros congresos también lo vamos a estar comentando. Es un tema social, es un tema biológico, es un tema coyuntural. Entonces, bueno, vamos a empezar con lo que les he preparado. Si me permiten, por favor, compartir. Sí, adelante. En el botón de presentar. Perfecto. Ahí está. Les voy a compartir mi pantalla. Uh-huh. Entonces, déjenme ver. Ahí estamos. Perfecto. Ahí no sé si se alcanza a ver. Sí, ya estoy viendo tu pantalla, solo que se ve todo en blanco. A ver, un momento. O si me lo quieres enviar al WhatsApp de Crubas y yo lo presento, también no hay Dale, inconveniente. perfecto. Te lo envío en unos segundos. Sí. Te lo envío en unos segundos. Déjame. No te preocupes. Y justamente me llama la atención como lo dices, ¿no? La parte educativa, la parte cultural, la parte de esta educación que yo igual no comprendía el por qué, ¿no? Hasta que en algún momento un profesor en la universidad me enseñó la terminología, ¿no? Él se refiere a que esta parte de educación, la que tú y yo tenemos, justo como lo has compartido, es una educación falogocéntrica, ¿no? Y justo dije, bueno, sí es cierto, o sea, a final de cuentas, no, yo no lo había pensado de esa forma, ¿no? Pero ya cuando me dijo, oye, sí, porque a final de cuentas, como bien lo dices, en algún punto las mujeres quisieron, o algunas mujeres quieren imitar la cuestión varonil, ¿no? La cuestión del hombre, debe ser así y así se hace, digo, no todas, ¿no? Pero sí llegó a haber un punto en el que sucede precisamente esto y que justamente si nos ponemos a analizar, y esto nos dará para mucho más adelante, si nos podemos analizar los modelos socioculturales, pues han sido basados prácticamente en esto, ¿no?
en la parte del hombre, en qué dice, en quién es el proveedor, y ahora al enfrentarnos a ya 2 pandemias, pero la última que ha sido un golpe brutal en la parte de la economía, para todos, pues yo creo que sí han cambiado muchos roles, ¿no? El hecho de que ahora ya, en algunos casos me ha tocado ver donde la mujer es quien provee y el hombre es quien administra, y digo, más que de pronto me comentan estas situaciones y yo les digo, es que yo no voy a juzgar, ¿por qué voy a juzgar, no? Pero justamente el tener estos antecedentes, estos clichés, precisamente les generan esas incertidumbres a varios o a ciertos sectores de la población, ¿no? Claro, bueno, tengo unos problemitas en compartirte, pero déjame ver. Estás muy acertado, tienes toda la razón. Lo que pasa es que nos han educado así. Mira, Lamentablemente, perdón, te compartí un Google Drive, si quieres ahí arrastrarlo. perfecto. Dame unos segunditos, Sí, porque no no te estoy preocupes. pudiendo enlazar mi WhatsApp. Ok, mira, te lo paso aquí por chat privado para que no me tengas Perfecto, que abrir. Entonces, ahí en el chat privado ya está el link. excelente. Entonces, bueno, volviendo al tema, afecta de cierta manera, pero es más en cuanto a un nivel de Latinoamérica, ¿no? Si tú te pones a pensar, en Europa no pasa esto, y por lo mismo que ha reducido su población de gente joven, de Sí. niños. A ver, ahora sí vamos a ver si podemos arrastrarlo hasta acá. Ok. Y ya te lo compartí. Ok, Ya debe estar llegándolo. ok. El impacto bioquímico. Ok, ¿traes algún video en la presentación? No, Ok, lo que pasa es perfecto. que lamentablemente en Bolivia el internet es el peor que tenemos en Sudamérica. No te preocupes, justo es más fácil para nosotros porque lo podemos compartir de forma directa. Listo, estamos, ahora sí ya está ahí tu presentación. Estoy al pendiente y este es tu espacio. Bueno, te agradezco. Vamos a empezar dándoles un pantallazo un poquito extenso el tema, pero he tratado de hacerlo lo más sencillo para que todos podamos comprender qué sucede en el cerebro de las personas, precisamente mujeres, que es el tema en discusión, el impacto que genera en cuanto a nivel cerebral y físico el tema de violencia de género en las mujeres que son víctimas, ¿no? Siguiente, por favor. Muchas gracias. Tenemos acá que he tomado un índice de lo que merece en mi país, eh, más o menos son los casos de violencia. Nosotros tenemos en Bolivia una ley que es la ley 348. Es una ley que evidentemente ha sido promulgada por el expresidente de nuestro país, Evo Morales Ayma, el cual ha contemplado de manera integral cómo se podría combatir la violencia intrafamiliar. Bolivia tiene muchos índices de violencia contra las mujeres. Según las estadísticas, 7 de cada 10 mujeres hemos sufrido violencia de algún tipo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Acá podemos ver una torta de lo que podemos entender. El mayor índice de violencia es al interior de nuestras casas. ¿Qué es lo que está pasando en las familias? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? No estamos teniendo una educación emocional, no estamos teniendo una empatía con el prójimo y mucho menos con nuestras propias mujeres, que son madres, hijas, primas, que están sufriendo este tipo de violencia. Tenemos el estupro con un gran índice de violencia, violencia familiar también, violaciones, violencia a menores de edad, que son datos alarmantes, y abuso sexual entre todos estos. Siguiente, por favor.
Tenemos la violencia sexual. Cada día en mi país se registran 12 denuncias de violencia sexual. Bolivia precisamente ocupa el segundo lugar en violencia sexual en las edades de 15 a 49 años. ¿Qué nos reflejan estos datos? Nos reflejan la ignorancia, nos reflejan la escasa educación que se tiene en las familias bolivianas. El alejamiento de las mujeres de la coyuntura de la familia en sí, el salir a buscar trabajo para coadyuvar a la economía familiar, ha hecho que muchas madres abandonen a sus hijos de cierta manera, aunque ellas no lo quieran reflejar. El hecho de que la madre vaya 8 horas a trabajar fuera de casa deja pues a los niños solos, quizás al cuidado de algún familiar, quizás al cuidado de los propios padres que cometen estos actos de violencia sexual. Más adelante vamos a ver qué es lo que ocurre en el cerebro de estas mujeres, niñas y adolescentes y cuáles son las consecuencias de todos estos abusos a lo largo de su vida. Entonces, son datos alarmantes, son edades entre 15 a 49 años y bueno, esto no discrimina, ni yo creo que no discrimina ni en cuestión socioeconómica, ni en cuestión también de género. Lamentablemente hay niños que están siendo abusados y bueno, son datos que hay que tener en cuenta para tratar de tener unas políticas públicas que puedan ayudar a frenar estas situaciones. La siguiente, por favor. La violencia familiar, volvemos al tema, ¿no? En el año 2023, un promedio de 107 mujeres al día han sido víctimas de violencia familiar. La violencia familiar sigue siendo el delito con mayor incidencia de denuncias en mi país. Hay una ley, si bien existe la ley 348, muchas no llegan a buen puerto. Muchas denuncias quedan entre medio. Denunciar es caro, denunciar es revictimizar a la persona porque tienes que demostrar. Tú puedes denunciar de forma verbal en mi país, pero para llevar a juicio a tu agresor, necesitas un montón de pruebas. Necesitas tener un apoyo de un profesional en leyes, el cual te pueda defender, y esto evidentemente, si hay abogados de oficio en mi país, es caro si tú decides optar por un abogado privado, y muchas mujeres no tienen los recursos económicos para llevarlo a cabo. Entonces, muchas denuncias quedan a medias, muchas denuncias quedan simplemente en eso. Lamentablemente hay vacíos legales, los cuales estamos sujetas a eso. Esperemos que esto sea pasajero y podamos tener acceso a mejor calidad en cuanto a las denuncias que son emitidas y que se lleven a cabo. Necesitamos, les refiero de mi país, necesitamos más abogados que estén dispuestos realmente a ayudar a la víctima, que sea de forma gratuita. Si bien hay un par de lugares que sí brindan la atención legal, no tienen muchos atención psicológica, que tiene que ir una de la mano de la otra, ¿no? Y también en temas de violencia, apoyo de médicos forenses, que también tiene un costo. Entonces, como les reitero, esto es caro, es un tema de que no se da continuidad a las denuncias, y obviamente esto queda en la impunidad y se refleja en los feminicidios que están a la orden del día en mi país. Siguiente, por favor. Se ha hablado también de violencia política. Se registran casos de acoso, de violencia política y que vulneran los derechos de la mujer. Aquí hablamos de la paridad. ¿A qué refiero con esto? En las elecciones, por ejemplo, las elecciones pasadas judiciales que se llevaron a cabo en mi país hace un par de meses atrás,
hay muy pocas mujeres que están dispuestas a enfrentarse al ojo político. ¿Por qué motivo? Porque son acosadas, porque para optar a un cargo público político tienes que dar favores. No quiero especular, pero ustedes ya entenderán a qué me refiero. O son acosadas y atropelladas por los hombres. Entonces, no tenemos una seriedad en cuanto a un desempeño político se refiere. ¿Por qué? ¿Por qué no nos toman en serio? Porque tratan de limitarnos y lo hacen de una forma directa. Nos sesgan nuestra libertad para poder expresarnos y desarrollarnos en un ámbito tan importante que es político. Si bien hay mujeres políticas líderes en mi país, son muy pocas, que tienen cargos realmente grandes e importantes, han luchado bastante, igual han sufrido violencia y acoso político, que es un tipo de violencia también que nos afecta. La siguiente, por favor. Volvemos al tema de los feminicidios, que en Bolivia se han registrado feminicidios. Es un tema de todos los días. Como nosotros nos trancamos en el tema de denunciar, no podemos llevarlo a cabo. No podemos llevar a cabo, entonces se frena el ciclo que debería ser apoyado por juristas que son gratuitos y no se llega a un buen puerto. El objetivo es conciliar, pero lamentablemente, como estamos hablando de violencia y feminicidio, no se puede conciliar con el agresor. Entonces, acá tenemos los índices. En el año 2023 se han registrado 81 feminicidios. Esta es la cuarta cifra más baja de la serie histórica que tenemos. En el 2020 se registraron 56 feminicidios, de los cuales 26 ocurrieron durante la cuarentena. Entonces, ¿qué pasa? Convives con tu agresor y esto trasciende y deriva en un feminicidio, ¿no? Para entender el término de feminicidio, nosotros tenemos que tomar en cuenta que esto ya el agresor lo ha premeditado, lo ha pensado y no es un hecho fortuito, sino es un hecho pensado de constante abuso y agresión hacia las mujeres dentro de las casas. Hablamos de la época de la cuarentena, en pandemia, donde no podías salir, no podías escapar y no podías mucho menos denunciar. No es un dato importante. Y en el año 2018 han sido 130 feminicidios en mi país, el año más violento contra las mujeres. Son cifras que lastiman, son cifras que asustan, pero que estamos sacando a la luz con el objetivo de que se concientice a la sociedad. Siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos hacernos esta pregunta y yo creo que vamos a ver cómo la violencia de género puede alterar el cerebro y el sistema nervioso de estas víctimas. ¿Qué ocurre? En la interacción química por neurotransmisores. Nosotros nos exponemos a un ciclo de estrés. Este estrés repetitivo sufre daños físicos al cerebro a lo largo de la cadena de abuso que se vive. Acá menciono que el cerebro experimenta daños neuronales. Esto se puede medir y se puede detectar por técnicas de estudios con neuroimagen. Se puede detectar que se afecta la conectividad cerebral, que esta es la materia blanca del cerebro, y la información y comunicación entre las neuronas. Las mujeres que sufren este tipo de violencia tienen cerebros menos voluminosos. Las comisuras y los surcos del cerebro son afectados y esto nos afecta en la capacidad del procesamiento de la información. Las mujeres tienden a olvidarse muchas cosas, tienen lagunas mentales.
tienen muchas dificultades en el área prefrontal del cerebro, el cual es el área ejecutiva de las decisiones y las ejecuciones. Entonces, tienden a tener lagunas mentales, tienden a desencadenar a la larga patologías como el Alzheimer y muchas otras más, a raíz de la exposición continua al déficit de estos neurotransmisores en el cerebro de las víctimas. Siguiente, por favor. Acá podemos ver qué áreas se afectan. Se afectan las áreas corticales, que estas áreas son los relacionamientos sociales. Se vuelven introvertidas, descuidan su imagen, descuidan su salud, dejan de comer, pueden desencadenar en esta etapa una adicción, ya sea alcoholismo, ya sea drogadicción, u también a fármacos. Agarran o adquieren manías, puede ser morderse las uñas o infringirse lesiones, ¿no? Autolesionarse. Esto también afecta al comportamiento y la toma de decisiones. Se anulan, dejan de, o sea, es una agresión a tal nivel que dejan de tomar decisiones importantes. O sea, no les importa cómo se visten, deja de importarles temas de decisión, dejan que el agresor empiece a decidir por ellas, incluso descuidan su aspecto físico. Vuelvo a mencionar que la corteza prefrontal es lo que está dañado, se empieza a dañar paulatinamente en el cerebro, que es la parte ejecutiva en la toma de decisiones, en la memoria a corto plazo. ¿Qué órganos están involucrados? Las amígdalas, el hipotálamo, el hipocampo. ¿Qué encontramos en estos órganos? La capacidad de planificación. No pueden ejecutar una tarea, lamentablemente, que lleva muchos pasos. Por eso desisten de trabajar, se quedan en casa porque no pueden concentrarse. No pueden planificar, no pueden resolver problemas. Las cosas tan sencillas que se podrían resolver simplemente con un poco de atención, ellas no lo pueden hacer. No pueden tomar decisiones y no pueden organizarse. Tienen atención dispersa. Esto desencadena en la depresión, lo que puede generar una farmacodependencia y episodios de ansiedad dependiendo del grado de exposición al estrés. El siguiente, por favor. Vamos a entender a qué se refiere a la química de las emociones. Como hemos visto cómo afecta de forma social y de forma física, de forma fisiológica el cerebro, esto tiene que ver precisamente con la química de las emociones, que es la neuroquímica en realidad, esa es la rama que la trata. Los neurotransmisores son los encargados en déficit de estos problemas. Más adelante vamos a ver cuáles son, pero esto es a consecuencia de la deficiencia de estos neurotransmisores. Entendemos por neurotransmisor a biomoléculas, precisamente proteínas que se forman y que transmiten la información de una neurona a otra neurona, esta sinapsis que todos conocemos. Entonces, no pueden hacer una sinapsis eficiente en esta etapa de abuso. Como eso es un abuso constante, esto se vuelve crónico. Y esto limita en las facultades interpersonales de las víctimas. El siguiente, por favor. Podemos ver que las neuronas son las encargadas del sistema nervioso. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se enfrenta a una agresión de este tipo? Muchas veces hemos escuchado que unas palabras duelen más que los golpes. Y esto es muy cierto, porque afecta al sistema nervioso, están en un constante estado de alerta,
están depresivas, bajan los niveles de tolerancia a la frustración, el sistema inmune se deprime, por lo tanto es una puerta abierta para muchas patologías. Normalmente no tienden a comer lo suficiente, entonces es una cadena de eventos que trasciende a raíz de la exposición al estrés y a la violencia crónica. Se afecta la transmisión eléctrica y química. Nosotros en el cuerpo tenemos dos tipos de transmisión neuronal. La transmisión eléctrica, que esto es a través de potenciales de acción, potenciales de energía, pero la que nos llama la atención es más la transmisión química, a través de estos neurotransmisores que ya les había mencionado, que en un estado de alerta y de estrés constante tienden a faltar. Siguiente, por favor. Acá tenemos los neurotransmisores de los cuales le estaba hablando y algunas de sus funciones. Podemos ver en la imagen que nosotros segregamos dopamina cuando hacemos ejercicio, cuando tenemos buenas relaciones interpersonales. Esto nos genera placer. Algunos fármacos producen esta acción, pero este estado de placer queda disminuido con estas personas víctimas de violencia. También la serotonina, que nos brinda el estado de buen humor. Esto también queda disminuido con estas personas. El glutamato, que nos ayuda a poder concentrarnos y tener memoria. Lamentablemente, la memoria a corto plazo se afecta en este tipo de pacientes o de víctimas. La acetilcolina, que es nuestro neurotransmisor que nos ayuda a la atención, también se ve disminuido, por lo tanto son dispersas y son evasivas. No pueden realizar labores ejecutivas, por lo que pierden su trabajo normalmente este tipo de pacientes. La adrenalina y noradrenalina, que se ven exacerbadas porque están en un constante estado de alerta y de lucha. Es nuestro estado nativo de defensa, ¿no? Entonces están en constante estado de alerta ante cualquier observación del agresor. Las endorfinas, que son estados que producen estado de euforia, también se ven afectadas porque no se generan. Y el GABA, que es el estado en el cual nosotros tenemos una laxitud y una calma. Definitivamente se ve inhibido. Y la oxitocina, que es el más importante, se relaciona con las relaciones de amor y de satisfacción emocional, que definitivamente desaparece del cerebro de estos pacientes. Siguiente, por favor. Acá tenemos un círculo de violencia en el cual las funciones ejecutivas que ya les había mencionado se han visto disminuidas. Esto afecta a la persona en adaptación al contexto, ¿no? En adaptación a sus tareas cotidianas. El procesamiento de su información es más lenta y tienen un síndrome de descontrol en ciertas áreas, y en algunas pacientes se ve muchísimo más deprimido. Esto afecta la calidad de vida de la persona y disminuye su aprendizaje, ¿no? Producen también varios tipos de patologías, por ejemplo, la alexitimia, que es el déficit comunicativo, son más reservadas. Es muy difícil lograr tener una entrevista con estas personas porque se niegan incluso a hablar, ¿no? Es un signo postraumático. El siguiente, por favor. Acá podemos ver la serotonina y la dopamina. En esta imagen podemos entender que la persona está completamente despersonalizada, si vale el término, ha perdido su identidad, y entonces ha perdido el rumbo y las ganas de ser, por ejemplo, de reclamar una agresión, se ven totalmente intimidadas, tienen bastante miedo. Entonces, la disminución de la serotonina y dopamina
se relaciona con el comportamiento violento del agresor. Esto es como un combustible para el agresor, ¿no? Y esto padece la víctima de una manera crónica a lo largo del ciclo de violencia. Por eso se les dificulta denunciar y por eso se les dificulta, salir de ese ciclo de violencia, porque sus niveles de serotonina y dopamina están pues en el piso y no pueden defenderse y no tienen el impulso ni siquiera de denunciar. El siguiente, por favor. Vemos que está en estado de alerta constante. Acá vemos que se acumula la tensión, tienden a dejar de comer y tienen ciclos de arrepentimiento. Crean una relación de miedo y a la vez de codependencia del agresor. Por eso dice explosión y agresión causa un arrepentimiento en la víctima y quiere volver a tomar esa luna de miel del cual el agresor, normalmente es la pareja, ha llevado a cabo con esta persona. Entonces, esto es por el acúmulo de estrés. El mismo cuerpo le está diciendo, trata de salir de alguna manera de este ciclo de violencia. Entonces se despersonalizan tanto que creen que ellas son el problema, que ellas son las malas, y eso es lo que el agresor, normalmente que son personas narcisistas y sociópatas, crean en este tipo de pacientes o de víctimas. La siguiente, por favor. Acá podemos ver un signo que es la mirada de las 1000 yardas. Esto lo han sufrido los soldados, lo han sufrido las personas que han atravesado por algún tipo de catástrofe, y podemos ver esta imagen donde tienen una expresión que está con los ojos completamente abiertos y una mirada perdida, ¿no? Es una mirada inerte, desenfocada y perpleja, ¿no? Se asocia a las personas que han vivido un infierno en vida, los soldados o las personas que han sido víctimas de violencia intrafamiliar también manifiestan este tipo de signos. El siguiente, por favor. Bueno, tenemos varios casos clínicos de pacientes con el trastorno de estrés postraumático. Una vez que ya se los está rescatando y se las logra llevar a terapia, presentan este trastorno de estrés postraumático, el cual se caracteriza por síntomas intrusivos, ¿no? Se vuelven ansiosas, evitativas, no quieren responder a los cuestionarios, se les dificulta a las terapeutas llegar a tener un buen acceso con estas pacientes. Esto atraviesan, es un periodo más o menos, dependiendo de cada paciente, de unos 3 a 6 meses, en el cual a recuperarlas a ellas de una manera social es muy difícil. Por eso nos apoyamos en la parte farmacoterapéutica. Entonces, afecta a la esfera del ánimo. No tienen ánimo ni para bañarse ni para comer. Hay pacientes, he tomado el caso clínico de una paciente de 42 años con este trastorno de estrés postraumático y ha desencadenado en una afección crónica y depresión crónica, ¿no? Pacientes que tienen tendencia al suicidio también como forma de escape. Siguiente, por favor. Las consecuencias en la salud. Podemos entender que tienen niveles elevados de cortisol, están en estado de alerta constante, tienen daño cerebral también, porque se afecta el sistema nervioso. Ya vemos que tienen lagunas mentales, no crean tampoco sinapsis, por lo tanto pierden la memoria en labores de casa que son rutinarias, olvidan dónde dejan las llaves, olvidan hasta de recoger a sus hijos del colegio. Entonces se afecta su entorno social. Y esta etapa es muy crítica porque tienden a tener adicciones. Se reflejan en el uso del tabaco, alcohol o farmacodependencia, ¿no? Un exceso de ansiolíticos también puede llevar a esto, y la automedicación, que es lo que ellas recurren a la mayoría de las pacientes que han atravesado esto,
toman antidepresivos o toman analgésicos. Entonces, se ha visto casos en los que se vuelven adictas a estas sustancias. Otras personas también han desarrollado alcoholismo, ¿no? Y es un problema que lleva a otro a la larga. Siguiente, por favor. Acá tenemos una muestra de la adrenalina y noradrenalina, que son las respuestas de lucha o huida. Están en constante estado de alerta, los músculos están tensos, genera hipertensión a la larga, es un desgaste físico constante porque ni siquiera llegan a un sueño REM. Ellas tienen épocas de sueño muy cortos, o sea, lapsos muy cortos, no pueden dormir 8 horas corridas. Es un desgaste mental también porque están sobrepensando las cosas y sobrepensando en cómo pueden salir de ese ciclo de violencia, y lo cual lleva a desencadenar problemas cardíacos. Un ejemplo de eso es la taquicardia que desarrolla. Siguiente, por favor. Muy bien, acá tenemos unos niveles de citocinas que son proinflamatorias. Es una respuesta del cuerpo al estrés crónico. ¿Qué desencadena esto? Una cadena de eventos. Pueden tener problemas vasculares, problemas de hipertensión, problemas metabólicos como diabetes. Estas células es estimuladas por las citocinas. Entonces, la citocina se secreta y se une a su receptor específico en un tipo de célula específico para este tipo de proteínas, que son en realidad, y se llega a activar la célula, y este efecto biológico desencadena tanto a nivel exponencial que genera problemas metabólicos. Ya les vuelvo a decir, pueden desencadenar, este efecto puede ser un gatillante para que desencadenen problemas autoinmunes, si es que lo tienen hereditario, pueden desencadenar artritis, pueden desencadenar problemas de Alzheimer, como les había mencionado, pueden desencadenar hipertensión, diabetes o cualquier otro tipo de problema de carga genética que tengan en ellas, llegan a desencadenarlo por la exposición al estrés constante. Siguiente, por favor. Pueden también llevar a tener trastornos psiquiátricos. Es el deterioro cognitivo. Este ya es una etapa difícil, muy difícil de tratar y de recuperarlas. Están en un estado de vulnerabilidad porque al tener trastornos psiquiátricos ya se necesita una intervención clínica, de la cual es muy difícil que la paciente pueda recuperar, ¿no? Cuando ya llegamos a este nivel en cierto tipo de personas, de víctimas. Entonces, tienen síntomas de suicidio, entonces deben estar ellas internadas en un centro psiquiátrico. Lamentablemente, la reinserción social es muy difícil. Siguiente, por favor. ¿Cómo abordamos y cómo recuperamos? Volviendo al inicio de nuestra charla, se desarrollan tratamientos interdisciplinarios, apoyo en las redes sociales, apoyo en la comunidad, tal vez a través de la alcaldía, crear programas de apoyo para la familia que de una forma integral consideren los biomarcadores bioquímicos como un argumento para llevar a cabo una terapia integral. Ya me refiero al área clínica, lo que es la medicina en cuanto a física, y el área psicológica también y psicosocial, para poder integrar a la familia y evitar que esto suceda, ¿no? Hay que ayudar a mitigar los efectos a largo plazo en la salud, y se puede utilizar como un antecedente legal los daños físicos que se han generado por la exposición a todo esta cadena de abuso. Siguiente, por favor. Esto nos genera un cambio en la sociedad. Tenemos que tener como ciudadanos, como entes sociales, parte de una cultura preventiva, apoyar a la mujer cuando da a luz, apoyar cuando está lactando,
apoyarla cuando quiere desarrollarse profesionalmente. Si bien la madre es el eje principal de la familia, está completamente abandonada, está relegada solamente a criar a los hijos o a trabajar, lo que yo les venía mencionando al inicio de esta charla. Y lamentablemente esto se ve muy frecuente, pero tenemos que tener una cultura preventiva de integración familiar y terapias familiares, abordajes sociopolíticos, acompañado puede ser del gobierno que cree programas que ayuden a estas familias, puede ser de clases medias, altas o bajas, todas tienen estos índices de violencia, esto se ve a todo nivel, y realizar campañas que sean gratuitas para este tipo de personas que ayuden a modificar las leyes, ¿no? Hay muy pocas leyes que protegen a la mujer en este sentido. Hay que también ocuparse de la empleabilidad y la reinserción social después del trauma que han llevado a cabo estas mujeres, y difusión a través de los medios de comunicación, que esto es muy importante porque hay familias que desconocen que exista terapias gratuitas, en lo cual en cada país tienen una terapia que sea gratuita, pero hay que tratar de difundirlo más para que más familias puedan ser beneficiadas de esto y evitar así todo este ciclo de violencia. Siguiente, por favor. Se tiene que volver a la familia como un apoyo social. El primer núcleo de una sociedad es la familia. Por lo tanto, yo considero que hay que fortalecer lazos familiares, crear, concientizar, educar sobre el principal eje troncal de la sociedad, lo que es la familia. Fortalecer la unión, fortalecer los matrimonios, los que deciden tener matrimonios, evitar así fracasos escolares en los niños y evitar desenlaces fatales como son los feminicidios en las madres. Hablar a los hombres, hablar a las mujeres, hablar a los hijos y que conozcan que entre familia, como familia, se puede salir del ciclo de violencia. Siguiente, por favor. Legislaciones. Acá les doy un pantallazo de lo que es la ley en mi país, la ley 348. El 9 de marzo del 2013, el expresidente Evo Morales Ayma ha promulgado esta ley, ha sancionado por la Asamblea Legislativa Plurinacional esta ley que es integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Esta ley 348 ampara todos los tipos de violencia: violencia intrafamiliar, violencia económica o patrimonial, violencia física, violencia psicológica y violencia sexual. También implica esta ley, en la cual, si bien se está siendo ejecutada en mi país, esperemos que los países latinoamericanos sean coludidos con esta iniciativa que hemos tenido en mi país con la 348, el cual implica todo este tipo de violencia. No solamente hay violencia física, hay violencia económica también, que las limita de salir de ese ciclo de violencia, porque ellas no se creen capaces de poder mantenerse a sí mismas y a sus hijos, pero sí se puede, sí hay apoyo, y gracias a esta ley que nosotros tenemos la satisfacción de tenerla en mi país, esperemos que los demás países ocupen una ley de estas características. Siguiente, por favor. Como conclusiones, la violencia de género es un problema de salud pública y es una violación de los derechos humanos. Las conclusiones sobre la violencia son que afecta la vida y la salud de millones de mujeres y niñas. Es un obstáculo para el desarrollo de un país, limita el ejercicio de los derechos de la mitad de la población, atenta contra la libertad y el bienestar de estas mujeres, implica costos económicos para la familia. El país deja de crecer, por lo tanto.
repercute en el bienestar emocional de las mujeres y de las niñas y tiende a generar consecuencias psicopatológicas, las cuales pueden utilizarse con la ley como un argumento más de prueba para ver que realmente están lastimando la salud de estas personas. Siguiente, por favor. Para abordar la violencia de género, recomendamos prevenirla, que es lo principal, atender y garantizar el acceso a la justicia, transformar las relaciones que son inequitativas de poder por razones de género. Hablamos de la paridad varias veces en esta exposición. Desarrollar un plan de cuidados integrados individualizados para cada núcleo familiar y educar a la sociedad, difundirla también. Siguiente, por favor. Coordinar con los sectores educativos, el colegio también, la iglesia también en muchos casos, los servicios sociales y los servicios jurídicos y policiales. Participar de las asociaciones de mujeres, promover un ambiente adecuado de equidad de las generaciones presentes, generar el entorno adecuado de reconocimiento de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes y brindar estrategias de acción para algunas de las causas de este fenómeno social tan lamentable. Siguiente, por favor. La violencia hacia las mujeres, particularmente la que se da en el seno del hogar, es un obstáculo para el avance del desarrollo de un país porque limita su ejercicio de los derechos de la mitad de la población, como les había dicho, y atenta contra el bienestar de ellas. Acá tenemos varias imágenes, bueno, 2 imágenes muy bonitas. Y luchemos por un país libre de violencia contra las mujeres. Si bien somos 2 seres humanos iguales que los hombres, somos diferentes en cuanto a funciones biológicas y emocionales. El siguiente, por favor. Independientemente de la condición social, esto refiere desde las mujeres que trabajan en política hasta las amas de casa, y todas nosotras tenemos derecho a vivir libres de cualquier tipo de violencia. Como lo refleja la imagen, es una mujer de pollera que representa a las cholitas de mi país, que ellas también se merecen estar libres de violencia de todo tipo. Siguiente, por favor. Muchas gracias por escucharnos y quedo muy agradecida con ustedes. Al contrario, Yanela, justamente nos ha parecido bastante interesante un tema que pues no lo veíamos tan a fondo, ¿no? Porque si bien de una parte analizamos precisamente la primera impresión, digamos, el fondo, el trasfondo de todo la reacción que hay, pues no hayamos puesto atención a todo y por qué las víctimas tienen este cierto comportamiento, ¿no? Así es, todo se refleja en el cuerpo, lamentablemente por eso evitan ellas denunciar, porque tienen estos neurotransmisores deprimidos, ¿no? El sistema inmune está afectado y el sistema nervioso también. Y esto no solamente en las mujeres, ¿no? También en cuestión de los soldados en la guerra, posguerra o sucesos naturales, han sido también con estas características y con estos síntomas postraumáticos, ¿no? Pero es evitable y podemos hacerlo, podemos evitar pasar por todo esto. Así es. Y bueno, Yanela, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu conocimiento. No quiero dejar pasar la oportunidad para hacer entrega de este reconocimiento que otorga Crubas Comunicación y Hagamos Comunicación a la licenciada Yanela Kisbet, tras haber participado en calidad de conferencista en el Congreso Caminos de Equidad, Mujeres que Dejan Huella, realizado mediante la plataforma de capacitación hagamoscomunicación.com y se extiende hoy en Ciudad de México, México, a 5 de marzo del 2025, lo firma Rubén Huerta, cofundador y director académico de Hagamos Comunicación, y lo firma tu servidor, José Luis Cruz, director general de Crubas Comunicación. Te lo haremos llegar más tarde. Muchas gracias, José Luis. Bueno, que quedo muy agradecida y estoy dispuesta a futuras charlas también con ustedes. Les mando un afectuoso abrazo. Muchísimas gracias, fuerte abrazo también para ti. Hasta la próxima.